Jeremías capítulo 30, vamos a buscar un versículo. Jeremías capítulo 30, 31. Jeremías capítulo 31, versículo 3. ¿Se tiene? Jeremías capítulo 31, versículo 3. Si tienen, vamos a leer juntos. Jehová se manifestó a mí hace yo mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Sí? Buenos días, hermanos. ¿Cómo han estado? Bien. ¿Todo bien? Antes de empezar, vamos a orar juntos, ¿sí? Bueno, te damos muchas gracias, Padre Dios, que está con nosotros siempre en toda nuestra vida. También tú estás mirándonos en el cielo para cuidarnos, para guardarnos a todos nuestros pasos. Porque a veces nosotros, por nuestro propio pensamiento, desviamos del camino del Señor. Pero siempre por tu ayuda, por tu palabra, nosotros podemos caminar bien en tu camino. Entonces, nosotros siempre tenemos que escuchar y aprender tu palabra para que podamos caminar bien en tu camino. Por eso estamos aquí delante de tu palabra. Hubo el seminario semana pasada. Aprendemos tu palabra y aprendemos acerca de la salvación. Aprendemos acerca del Evangelio. Entonces tú nos enseñaste, tú nos llamaste también del mundo y del pecado. Y también tú nos rescató del infierno, ¿no? Por tu gran amor. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien nos ama siempre. Amén. Apenas nosotros buscamos la Biblia, el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Aquí está diciendo que Jehová tiene el amor eterno, ¿no? El amor eterno. En el mundo, ni una persona tiene el amor eterno. El amor, como que la gente del mundo tiene el amor variable, ¿sí o no? Cambia, siempre. Aunque dice acerca del amor de su amor, pero siempre el amor del hombre cambia, se cambia, ¿no? Entonces, a veces nosotros es muy difícil creer en la palabra del hombre, pero aquí el Dios tiene un amor infinito, ¿no? Nunca cambia. Entonces, este versículo, Jeremías capítulo 31, versículo 3, dice, y dijo, el amor eterno, el amor infinito. Entonces nosotros podemos creer en el amor de Dios. Único, Él tiene el amor infinito, eterno, ¿no? Eterno. Entonces, por promesa de Dios, Dios prometió el amor a israelitas, ¿sí? Yo voy a amarte para siempre, eternamente. Yo voy a amar hasta el fin, ¿no? Así Dios como prometió con los israelitas, ¿no?
Por eso ese amor mostró por salvar. ¿Sí me entiende? Primero, Dios prometió la salvación eterna con los israelitas. Entonces, Isaías, vamos a ver, Isaías capítulo 45. Versículo 17. Isaías capítulo 45, versículo 17. ¿Se tiene? Si tienen, leemos juntos. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os ofrendaréis por todos los siglos. Así dice. Primero Él prometió la salvación eterna. ¿Con quién? Con los israelitas. Yo te salvaré. ¿Sí? Aunque tú estás en un lugar muy peligro, en un lugar muy de aflicción, y también tú estás en un lugar muy angusto, pero yo te salvaré. ¿Sí? Yo te salvaré. Entonces los israelitas creían de esta palabra de Dios, ¿no? ¿Sí o no? Pero ellos abandonaron el amor de Dios. Ellos la rechazaron, la salvación eterna, ¿no? Entonces, hoy en día, para todos, también digo, yo te amo para siempre. Yo te salvé para siempre. Yo derramé toda mi sangre por sus pecados. Entonces, también Dios dijo, la Biblia dijo, yo te salvo para siempre. Yo tengo la salvación eterna. Entonces, ¿quién fue autor de la salvación eterna? ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, mire, vamos a ver Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 9. De 8, vamos a leer. Hebreos capítulo 5, versículo 8, de 8 a 9. ¿Tienen? De 8 a 9, si tienen, leemos juntos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí dice, el que obedece a Jesucristo va a tener la salvación eterna, ¿sí o no? Aquí dice, Él vino al mundo para ser autor de eterna salvación. Entonces, el que obedece a Jesucristo va a tener la salvación eterna. Entonces, ¿cómo podemos obedecer a Jesucristo? ¿Cómo? Creer. ¿Sí me entiende? Creer. Entonces, ayer le expliqué muchas veces acerca de creer, ¿sí o no? Solamente la gente puede tener la salvación por la fe, por creer, nada más. No hay otra manera. Aquí también está explicando sobre creer en Jesucristo. El que cree en Jesucristo va a tener la vida eterna. También va a tener la salvación eterna.
Entonces, ayer nosotros hemos visto, ¿no? Con la palabra de Dios acerca de la salvación, ¿sí o no? Entonces, ahora nosotros ya tenemos la salvación eternamente, ¿sí o no? Eternamente, ¿eh? Entonces, ayer les expliqué, nuestra salvación que obtenemos, ¿puede perder o no? Nunca, jamás. Nunca, nunca. Es por eso aquí dice eterna salvación. Espiritualmente, nuestro espíritu ya tenemos la salvación eternamente. ¿Por qué? Para ser autor de eterna salvación, Él se padeció. ¿Sí o no? Aquí dice 8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Sí me entiende? Él murió para ser autor de ser eterna salvación. ¿Sí o no? Sí. Entonces, el que piensa que pierde la salvación, el sacrificio de Dios, de Jesucristo, será vano. ¿Sí o no? Será vano. Y entonces, ahora ya tenemos la salvación. ¿Sí o no? Eternamente. Nosotros ya somos perdonados para siempre, eternamente, por el sacrificio de Dios, por el amor de Dios. ¿Sí o no? Ya, entonces, después de ser salvos, ¿cómo tenemos que llevar nuestra vida cristiana? Es algo muy importante, ¿no? Como la Biblia dice que la salvación es tan grande, nadie puede menospreciar la salvación. Para dar la salvación, Dios murió en la cruz, Dios derramó, Dios sacrificó. Grande. Él murió, Él aguantaba todo el dolor. Ese dolor nunca pude imaginar, porque era tan dolor, ¿no? Grande, ¿no? Entonces, para dar la salvación a la gente, Dios así murió, Jesucristo así sacrificó, ¿no? Entonces, el que piensa que pueda perder la salvación, está haciendo la sacrificio vana. ¿Sí me entiende? Por eso. Y después de ser salvo, nosotros hay que vivir con el Señor, con la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, es muy importante aprender acerca de nuestra vida cristiana. ¿Cómo debemos llevar nuestra vida cristiana, no? Miren, nosotros estamos aquí en la iglesia, ¿no? Para llevar muchos frutos después de ser salvos. Entonces, después de ser salvo, el tiempo Dios permitió a los cristianos para que pueda llevar muchos frutos. Este tiempo también ustedes pueden llevar un poco de frutos, ¿no? Pero este fruto, si da este fruto, será como eterno. Entonces, es algo muy importante para aprender acerca de la vida cristiana, conforme a la palabra de Dios. Entonces, aquí la Biblia dice, después de ser salvos, deben permanecer bien en la iglesia. Entonces ahora, como ayer escucharon la palabra de Dios, por favor, pongan atención. ¿Cómo debemos llevar? Y también yo quiero que estudien qué es la iglesia. Muchas personas están malentendidos acerca de la iglesia. Cuando tienen la cruz en una casa, ¿sí? Cuando hay una casa que está congregando los cristianos, es iglesia. ¿Sí es así? ¿Es correcta? No, ¿eh? Entonces es necesario aprender. Primero vamos a ver Juan capítulo 15, versículo 3. Bueno, ¿se ve bien? Sí. ¿Claro? El día entonces es un poco borroso, ¿no? Pero está bien.
Juan capítulo 15, versículo 3 a 4, leemos juntos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Aquí dice, ahora vamos a ver primero, vosotros estáis limpios, ¿sí o no? Vosotros estamos limpios por la palabra, ¿sí? Por la palabra que os he hablado. Entonces, Jesús y como los apóstoles y los discípulos, ellos como predicaron acerca de la salvación, acerca de como el pecado que fue perdonado. ¿Sí me entiende? Entonces aquí dice, vosotros estáis limpios por la palabra. Es algo muy importante. Por la palabra, no por la obra, sino por la palabra. ¿De qué? ¿De quién? De Dios. Por la palabra de Dios, que es la Biblia que tenemos ahora, por la palabra de Dios que hemos escuchado esta semana, desde el lunes hasta viernes, sábado, ya estamos limpios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué quiere decir? Ya nosotros hemos conocido la salvación y creemos. Entonces ahora estamos limpios por la palabra de Dios. Entonces Jesús otra vez dio una cosa más, que tiene que permanecer en mí. Aquí dice, permanecer en mí. Es algo mandato de Dios. Por eso dice, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano, están dando parábola, ¿sí o no? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Aquí dice, permaneced en mí. Entonces, después de ser salvos, después de recibir la salvación eterna, deben permanecer bien, deben como congregar en la iglesia. Porque aquí dice, en mí, ¿quién es? Jesucristo. Hay que permanecer en el Señor. Hay que vivir en el Señor nuestra vida cristiana. Hay que convivir con los hermanos. ¿Sí me entiende? Entonces, permanece en mí. Primero vamos a ver. Permaneced en mí. Mí es iglesia. ¿Sí me entiende? Entonces, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Sí me entiende? Mire, esa iglesia, ¿sí? Iglesia tiene dos partes, como el hombre. Si hombre ¿sí? ¿Es mujer o varón? Mujer, ¿sí o no? Mujer, porque tiene falda. La iglesia es como mujer, esposa de Cristo. Entonces, ¿es la cabeza, sí o no? ¿Cabeza quién es? Entonces, Jesús. El cuerpo, ¿qué es? Nosotros. ¿Sí me entiende? Entonces, aquí está explicando, la vid, ¿sí? La vid. Aquí. Yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco llevar, si no permanecéis en mí. Aquí está diciendo, ¿sí?
Entonces nosotros podemos pensar, ¿sí? Como Jesucristo, ¿sí o no? La iglesia es la cabeza de Jesucristo. Podemos decir que es vid. ¿Sí me entiende? Y el cuerpo, nosotros somos pámpanos. Sí, pámpanos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya, entonces, los pámpanos tienen que permanecer ¿en dónde? En la cabeza de Jesucristo, ¿sí o no? Entonces Jesús es la cabeza de la iglesia. Podemos decir que esto todo es la iglesia. ¿Sí me entiende? Por eso nosotros tenemos que permanecer ¿en dónde? En la iglesia, en la iglesia. ¿Para qué? Este versículo, Juan capítulo 15, está explicando sobre fruto, no es de la salvación. Por eso aquí dice, vosotros estáis limpios, está explicando sobre la salvación, sobre perdón, ¿sí o no? Por la palabra de Dios ya somos perdonados, ya estamos limpios. Entonces, después de ser salvos limpios, ¿qué tiene que hacer? Hay que permanecer bien en la vid. Mire, esta parte es la pámpano, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si no está conectado con la vid, ¿puede llevar frutos? No puede. Aquí muchos frutos, ¿sí o no? Uvas. ¿Por qué él pudo tener uvas? Frutos. ¿Por qué? Porque está permaneciendo bien. Por eso dio frutos. Nosotros también ahora, mire, nosotros somos cuerpo de ¿quién? Jesucristo. Entonces, nuestra fuerza es pegar. ¿Dónde? ¿En dónde? En la cabeza, en la iglesia. Por eso, nosotros podemos entender bien a través de ese versículo, los cristianos deben permanecer bien en la iglesia, Es algo muy importante en nuestra vida cristiana para llevar muchos frutos. Frutos como uva. Se ve muy rico, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así también. Para los ojos de Dios, cuando llevamos muchos frutos, ¿sí? Será como esa uva. Se ve como rico. Nosotros, por nuestra vida cristiana, podemos agradar bien a nuestro Señor Dios. Por eso, primero, para llevar muchos frutos, tiene que permanecer bien. Entonces, sea como cortada de vid, ¿qué pasaría? ¿Pierde la salvación? ¿Está diciendo? No, Está diciendo este versículo que no va a llevar frutos. No puede dar frutos espirituales. Como Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23, que dice, aquí tiene explicación del fruto espiritual. Entonces, si no permanece bien en la vid, no va a llevar estos frutos. ¿Sí me entiende? Aquí en la iglesia, a veces las personas no vienen a la iglesia porque tienen problemas, pero hay que saber bien. Por soportar como problema que tiene, va a llevar frutos. ¿Sí o no? Aquí en Gálatas tiene fruto de paciencia. ¿Sí me entiende? Entonces, por ejemplo, en mi matrimonio, mi esposa me molesta mucho. Por ejemplo, mi esposa me molesta mucho. Entonces, si yo no quiero dar frutos de paciencia, entonces es mejor me separe. Pero quiero llevar frutos de paciencia en mi matrimonio. Entonces hay que
Aguantar. Por este problema, yo puedo dar frutos de paciencia, ¿sí o no? En la iglesia igual. Por problema de los hermanos, ustedes pueden llevar frutos de paciencia. ¿Me entiende? Y también aquí en Galatas capítulo 5 también hay fruto de amor. ¿Cómo podemos llevar frutos de amor espiritualmente? ¿Cómo? Un hermano me molesta mucho, entonces hay que pensar, memorizar y hay que recordar el amor de Dios, de Jesucristo, ¿sí o no? Entonces, Jesús aguantó mucho, con mucho amor conmigo. Entonces yo también va a aguantar por amor a Él. Entonces podemos entender bien el amor de Jesucristo. Él que tiene este amor va a llevar muchos frutos de amor espiritualmente. Así, nosotros para llevar muchos frutos tiene que permanecer bien en la vida que es la iglesia, ¿sí o no? Es verdad. Por eso aquí la Biblia dice, Colosenses capítulo 1, versículo 18, leemos juntos. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, Él es la cabeza, como apenas le expliqué. Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Sí me entiende? ¿Sí o no? Sí. Y también, aquí está explicando sobre el orden. ¿Sí me entiende? Sobre el orden. Orden de nuestra vida cristiana. O sea, Él es la cabeza del cuerpo. Entonces, el cuerpo debe obedecer a la cabeza, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todo mi cuerpo tiene que obedecer a mi cabeza. Si no obedece a mi cabeza, ¿qué pasaría? Mi cabeza allí, mi mano allí. ¿Qué pasaría entonces? Problema, ¿sí o no? Problema. Entonces, Él que es salvo tiene que obedecer a su cabeza. ¿A quién? Jesucristo. Entonces, ¿a qué? A la palabra de Dios. Es el orden. Es el orden. Mire, ya. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. De 22 y 23. Leemos juntos. 1, 2, 3. Aquí, gracias. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud y aquel que todo lo llena en todo. Aquí dice, aquí también está explicando acerca de la cabeza de la iglesia y también está explicando sobre el orden. ¿Sí me entiende? Mire, aquí este versículo dice que todas las cosas, ¿qué se refiere? ¿Qué se refiere? El mundo, ¿sí o no? ¿Mundo, sí o no? Sí. Mundo. Entonces, la iglesia, ¿en dónde está? ¿Sobre abajo del mundo o sobre arriba? ¿Sí me entiende? Arriba, ¿sí o no? Sobre todas las cosas, ¿sí o no? Iglesia, Iglesia, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. Jesús, ¿sí o no? Y de arriba de Jesús, Dios. Entonces, este es el orden, ¿sí o no? De que obedece. El mundo hay que obedecer a la iglesia, ¿sí o no? Y a la iglesia hay que obedecer a Jesús. Jesús también fue obedecido a Dios. ¿Sí o no? Mire. Aquí, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
muchas personas menosprecian la iglesia, pero después de la muerte, Dios va a juzgar a estas personas, porque no obedece bien a la iglesia. ¿Cómo puede menospreciar a la iglesia? ¿Cómo? Que Dios ama mucho a la iglesia. Varones, a veces nosotros menospreciamos a la iglesia. A veces, como un varón, si un esposo está menospreciando a su esposa, que es el miembro de la iglesia, ese hombre, cuando vaya delante de Dios, ¿qué pasaría con Dios? ¿Qué pasaría con Dios? Mire, es muy importante. Dios va a juzgar más fuerte. Porque la iglesia está sobre todas las cosas. Y Jesucristo está sobre de la iglesia. Es la cabeza de la iglesia. Entonces, nosotros debemos obedecer a Jesucristo. ¿Sí o no? Así por eso. Eres la cabeza. Entonces nosotros, es el cuerpo de Jesucristo, hay que estar bien, hay que vivir bien. ¿En dónde? En el Jesucristo, en el Señor, en el Señor, en toda nuestra vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Es necesario saber bien, conocer bien, ¿sí o no? ¿Para qué tenemos que permanecer en Jesucristo, en el Señor, en la iglesia, en la vida? ¿Para qué? ¿Para ser salvos? ¿Para ser perdonados? No, hermanos. Para llevar frutos. Frutos. Entonces muchas personas, ¿sí? Siempre piensan, ¿sí? No, a mí no importa, a mí no me importa. El fruto. Sí, soy salvo, entonces está bien, aunque no lleva frutos. Un árbol, sí, como apenas vimos, ¿no? Una vid, ¿sí o no? Tiene frutos, ¿sí o no? Entonces, ¿es hermoso, sí o no? Se ve muy hermoso, ¿sí o no? Entonces, en nuestra vida cristiana, si no lleva frutos, ¿se ve bien? No. Delante de los ojos de Dios, no se ve bien. Hermanos, piensen de esto. Entonces, Dios nos permitió para llevar frutos. Ahora, a Él que creen en Jesucristo, Dios dio, como permitió a ellos que puedan llevar frutos. Por eso tenemos que permanecer en la iglesia. Por eso nosotros entendemos bien que la iglesia es tan importante para llevar nuestros frutos espiritualmente, ¿sí o no? Es verdad. Y también, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Griego, eclesia. ¿Sí? Se llama, así dice, los que han sido separados del resto del mundo por la sangre de Jesucristo. Mire, aquí dice, mire, iglesia está sobre todas las cosas. Separados, esta es iglesia. Los que fueron como separados son santos, son perdonados, ¿sí o no? De todos sus pecados. Por eso aquí dice, iglesia es los que han sido separados del resto del mundo por la sangre de Jesucristo. Entonces, nosotros estamos aquí. ¿En dónde? En la iglesia. Por eso, Corintios está explicando bien acerca de esto. La iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 dice, nosotros fuimos llamados, ¿de dónde? ¿De dónde? Del mundo, para que podamos estar en la iglesia que está sobre todas las cosas. Así nosotros fuimos llamados. Entonces la Biblia dice que el que ama al mundo
no hay el amor de Dios en él. ¿Sí me entiende? Por eso, el que está sobre todas las cosas no puede amar al mundo. ¿Es la verdad o no? ¿Es cierto o no? Es cierto. Pero a veces nosotros, las cosas nos ganan, ¿sí o no? Entonces vivimos. Pero deberíamos vivir en la iglesia si son salvos. ¿Sí? Porque ya nosotros somos llamados del mundo. Entonces, siempre en nuestra predicación dice, congreguen, permanecen. Es muy importante. Y también ahora vamos a estudiar qué tiene propósito de la iglesia. Entonces, eso también es algo muy importante. Primero, el evangelio y la predicación. Tiene que explicar, tiene que como predicar el evangelio correcto. Para ser una iglesia debe tener el evangelio verdadero. ¿Sabe qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? La palabra es el evangelio. Sí, es verdad, ¿eh? Jesucristo es el evangelio. Único Él es evangelio. No hay otra cosa. Muchas personas dicen, el evangelio es la palabra de Dios. Sí puede ser, ¿no? Y es buena noticia, puede ser la palabra de Dios. Pero exactamente el evangelio, buena noticia, es Jesucristo, que vino al mundo para salvar a los pecadores. El evangelio tiene que estar ¿en dónde? En la iglesia, como aquí. Mire, Hechos 5:42, leemos juntos. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mire, aquí dice, no cesaban de enseñar y predicar ¿a qué? A Jesucristo. ¿Qué es el evangelio? Jesucristo. Mire, vamos a ver. Evangelio, Romanos 1. Romanos capítulo 1. Capítulo 1. Yo voy hasta de 1 a 4. ¿Se tiene? Romanos capítulo 1 de 1 a 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. 1 Corintios 15, vamos a ver. 1 Corintios capítulo 15, de 1 a 4. Corintios capítulo 15, de 1 a 4 también. Yo voy a leer. ¿Sí tienen? Además, os declaró, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, por medio de 2 versículos, de Romanos capítulo 1, de 1 a 4, y de 1 Corintios capítulo 15, versículo de 1 a
4 está explicando bien exactamente acerca del Evangelio, ¿sí o no? El Evangelio, ¿qué es entonces? Jesucristo, que murió y resucitó por los pecadores, ¿sí o no? Por nosotros. Es Evangelio, buena noticia, buena noticia. Entonces, no debe añadir otra cosa en Jesucristo. Si añade otra cosa en Jesucristo, es Evangelio falso, diferentes, puede ser, ¿sí me entiende? Entonces, aquí, para ser una iglesia perfecta, tiene que tener Evangelio puro, puro. No tiene que añadir otra cosa. Como ejemplo, hay que guardar la ley, hay que guardar los días, hay que guardar las fiestas del día. No, hermanos. Si así como predique de estas maneras, puede ser falsa iglesia. ¿Sí me entiende? El Evangelio es solo Jesucristo. Es Evangelio. Por eso aquí dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A Jesucristo. Y también aquí dice, no cesaban de enseñar. No descansaba para predicar a Jesucristo. Para predicar el Evangelio, ellos no descansaban. También entonces, la iglesia, ¿qué deben hacer? Primero, hay que predicar a Jesucristo. Hay que predicar el Evangelio primero. Entonces, por predicar el Evangelio en la iglesia, da a luz. ¿Sí o no? Sí. Espiritualmente. Siempre. Sí. Hebreos 2, capítulo 3. Leemos juntos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Aquí dice, si descuidamos una salvación tan grande, aquí dice, no están diciendo que si descuida la salvación, pueda perder. Si no, ese no. Aquí está explicando, por favor, pongan atención, mucha atención en la salvación, porque es tan grande. ¿Qué quiere decir? Hay que predicar el Evangelio, hay que compartir el Evangelio con la gente, está explicando. Si descuida, la salvación es tan grande, ¿qué pasaría? Primero Dios nos llamó, de mi casa, primero. ¿Para qué? Yo puedo ser raíz, ¿sí me entiende? De mi casa, para que mi familia sea salva. Yo puedo ser base para mi familia, ¿sí me entiende? Es verdad, Dios me llamó, ¿para qué? Para que yo pueda compartir el Evangelio con mi familia. Muchos hermanos no están pensando de esto. Dios nos llamó. Yo fui y llamaste para que yo pueda compartir el Evangelio con mi familia, mis padres, mis hermanos, primero. ¿Por qué nos llamó del mundo? ¿Por qué? Para compartir. No piensen en esto. Descuidamos una salvación tan grande, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? En mi caso también, mi hermana fue primera, y ella me compartió, y después yo también, en mi compañía, porque Dios me llamó de esta compañía para que yo pueda compartir, para que yo pueda predicar con la persona que está trabajando conmigo. Entonces, mis compañeros también escuchaban. Así nosotros fuimos llamados. ¿Sí? Mira aquí dice, si descuidamos una salvación tan grande,
¿Ustedes así piensan así? ¿Reconocen así que la salvación es tan grande? ¿O están pensando fácil? ¿La salvación no es tan importante? Es tan importante. Por eso nosotros aguantamos. Algunas veces mi familia me molesta mucho. Sin embargo, nosotros aguantamos. ¿Por qué? Es tan grande una salvación. Mis compañeros a veces me molesta mucho. A veces me dicen grosería por compartir el Evangelio. Sin embargo, nosotros aguantamos. ¿Por qué? Porque es tan grande. Muy valioso. A veces mi esposo y esposa me pegaron. Nos pegaron. Nos molesta mucho. Sin embargo, nosotros debemos aguantar bien. ¿Por qué? Porque es tan grande la salvación, una salvación. ¿No es así? Hermanos, piénsenlo esto. Ellos no descansaban a predicar a Jesucristo. Nosotros también igual. Entonces, primer propósito de la iglesia es el evangelio, predicación. ¿Sí? Si descuidamos una salvación tan grande, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos? Mire, hermanos, Dios me llamaste primero. Él me llamó primero. Sin embargo, yo no prediqué nada. No compartí nada con mi familia. Y después cuando yo vaya con Dios, ¿qué pasaría con Él? ¿Qué pasaría con Él? ¿Me aceptará muy bien abrazando? Encontramos con mucha vergüenza, hermanos. La Biblia dice, hay el trono de blanco, no, de Cristo. De Cristo. Los cristianos ya está preparado este juicio de Cristo. Pero la gente que no fue salva, no es salva, está preparado el tribu de blanco para juzgar. Eso tema después, con el tiempo podemos aprender. Y segundo propósito de la iglesia es crecimiento. Nosotros debemos crecer nuestra fe, ¿sí o no? Sí. Es el propósito de la iglesia. Aquí cuando permanecemos, va a crecer nuestra fe, ¿sí o no? Ya mire, ese pámpano ya estaba permanecido bien, ¿sí o no? Entonces primero da fruto, ¿sí o no? Y después por pasar tiempo se madura, ¿sí o no? Así nosotros también. Cuando permanece bien en la iglesia, nosotros vamos a crecer nuestra fe. Entonces, durante permanece en la iglesia, en la vida, habrá las cosas difíciles, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Es igual, es verdad. Mire, para leer la Biblia es difícil o no. Cada día, solamente un día sí está bien, no hay problema, pero para leer cada día, diariamente, ¿es difícil o fácil? Un poco difícil. Porque siempre, toda la noche, toda la mañana, tengo que leer. Hay que seguir leyendo la Biblia. ¿Sí me entiende? ¿Es difícil o fácil? Es un poco difícil. Pero hay que seguir leyendo la Biblia. Para orar también es difícil o fácil. ¿Fácil? Hermanos, difícil. Es difícil. Pero hay que seguir. Hay que sufrir. Hay que sacrificar algo para obtener, ¿sí o no? Frutos. Para tener frutos de paciencia hay que sacrificar, ¿sí o no? Para llevar frutos de evangelio hay que sacrificar, ¿sí o no? Jesucristo así sacrificó.
Nosotros también ahora necesitamos sacrificar, ¿no? Para llevar frutos. Pero las personas, los cristianos más importantes, no quieren sacrificar. Es difícil visitar a la gente. Es difícil llevar frutos. Entonces, dejen. ¿Sería bueno para Dios? No, hermanos. Para llevar frutos hay que sacrificar. Si sacrifica mucho, va a llevar más frutos, ¿sí o no? Es igual. Entonces, el propósito de la iglesia es crecer la fe. ¿Sí? Por eso aquí dice, Colosenses capítulo 1, versículos 5 a 6, leemos juntos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Aquí dice, crece también en vosotros desde el día que oíste. ¿Qué oíste? El Evangelio. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces el Evangelio, ¿sí o no? La salvación del Evangelio, ¿sí o no? Entonces, desde entonces, ¿qué tiene que hacer? Hay que crecer. Hay que crecer, hermanos. Pero aunque lleva mucho tiempo en la iglesia, pero siempre queda en el mismo lugar. Como niños, bebés, siempre quiere leche. Pero ¿saben qué? Un hombre si crece bien, ¿qué coma? Comida dura, ¿sí o no? Es verdad. Pero muchos hermanos siempre quieren leche. Yo quiero leche. ¿Crece bien? No, hermanos. Y después de crecer un poco, como el varón, tiene que comer la comida dura, hermanos. El que tiene una fe dura, crece, va a pensar acerca de la iglesia, acerca de a los hermanos. ¿Sí o no? Pero siempre quiere ser cuidado de la iglesia y de los hermanos. Los hermanos nos cuidan, hermanos. No, ¿quién? Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios nos guía, ¿sí o no? Siempre Dios. Pero muchos hermanos, los hermanos, hay que cuidar a mí. Cuando nació, sí está bien. Pero después de crecer un poco, después de pasar un poco de tiempo en la iglesia, hay que pensar a otros, a los hermanos, a la iglesia, ¿sí o no? Sí. Es verdad. Por eso aquí dice, crece también en vosotros desde el día que oísteis. Ya nosotros ya oímos, ¿sí o no? El Evangelio. Escuchamos el Evangelio, ¿sí o no? Desde entonces hay que crecer, hermanos. El bebé siempre molesta a su familia, ¿sí o no? ¿No? Si molesta, hermanos, no mienten. Si el bebé molesta a su familia, hace pipí, hace popó, ¿sí o no? Entonces, para cambiar pañal, es un poco molesta, ¿sí o no? Entonces, sus hermanos no quieren a veces, ¿no? Pide a su papá, sin embargo, tampoco quieres. Molesta, ¿sí o no? Es niño, es bebé, es normal, ¿sí o no? Pero después de crecer como hermanos mayores, cuando vio como popo y pipi de su hermana menor, como tiene edad 2 o 3 años, hay que ayudarlo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. En la iglesia también. Los que apenas nacieron espiritualmente, sí, como bebé que hace pipi y popó, ¿sí o no? Sí. Pero los cristianos que llevaban un poco tiempo en la iglesia, que crecen un poco, hay que ayudar. Este es crecimiento de la fe, hermanos. No queda siempre como niño, siempre chillar, siempre.
Hermanos, ahora deben cambiar su forma de vivir. ¿Sí me entiende? Porque ustedes, no ahora apenas nacieron de nuevo, no, hermanos. Ustedes solamente permanecen bien. Pero ahora como adultos espiritualmente, hay que ayudar. Hay que pensar a otras cosas. ¿Sí me entiende? Crece también, ¿sí? Ya, 2 Pedro capítulo 13, versículo 18, leemos juntos. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí dice, antes bien creced en la gracia. Creced y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, después de ser salvos, debe conocer más acerca de Jesucristo. ¿Sí o no? Acerca de gracia de Dios. Esta es nuestra vida cristiana. ¿Sí o no? Ahora son los que conocen el Evangelio. Ahora ustedes estamos creciendo en la gracia de Dios, en el conocimiento del Señor. ¿Sí me entiende? En Jesucristo. No para ser salvos, no para ser perdonados, sino crecer la fe. ¿Sí me entiende? Es muy importante, ¿no? Por eso entonces para crecer bien, ¿qué deben hacer el bebé? Hay que buscar, ¿sí o no? La leche. ¿Sí o no? Sí. Un bebé. Hay que buscar la leche. El bebé no busca en otra cosa, Lo que necesita sus papás, dará. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. La ropa, pañal, y lo que necesita para el bebé, sus padres le darán. Pero el bebé, solo única manera de hacer, ¿sabe qué es? Chiar, ¿sí o no? Chiar, ¿qué significa chiar? Busca la leche. El bebé, si no llora, podemos pensar que tiene problema. ¿Sí me entiende? El bebé cuando apenas nació, hay que chiar. ¿Cómo? Dame la leche, ¿sí? Por favor. Y apenas nació un bebé, ¿no? ¿Qué busca? ¿Ropa? ¿Pañal? ¿Agua? No, nada más. Leche. Busca leche. En nuestra vida cristiana también. Aquí dice, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Leemos juntos. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Desead, aquí dice, como niño. Desea como niño. Pero los hermanos, ¿ustedes piensan que somos como adultos? ¿Adultos ustedes espiritualmente? Creo que no, apenas nació como unos años, ¿no? Soy como adulto porque ya tengo 22 años. Pero ustedes apenas nacieron. Entonces desea la leche espiritual, como él, ¿sí? Por comer la leche de su mamá, puede tener anticuerpo bien, puede crecer bien y también puede avanzar bien digestión. ¿Sí me entiende? Sí. Por comer la leche de su mamá, puede impedir de alergia. ¿Sí o no? Entonces, comer de la leche de su mamá es muy importante. Entonces, los que nacieron apenas deben amar la leche espiritual. ¿Qué es? La palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, es muy importante. Ahora yo expliqué dos cosas. ¿Sí o no? Primero, ¿qué es?
hay que permanecer bien en la iglesia. Y segundo, amar la leche espiritual, que es la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, en toda nuestra vida tenemos que comer bien la leche espiritual. ¿Está bien? No el bebé que cayó. ¿Está bien? Está bien, en nuestra vida cristiana, como coche, es como coche. ¿Sí? ¿Qué tiene? 4 llantas y refacción. ¿Sí o no? Entonces tiene esta función que, primero, la palabra. Hay que seguir leyendo la Biblia, hay que escuchar la palabra de Dios. ¿Sí o no? Y segunda función, tenemos que llevar, segunda forma de orar. La oración es respiración con Dios. ¿Sí o no? Entonces nosotros siempre hay que orar, hay que leer siempre en toda nuestra vida. Y después, ¿qué? Tenemos que congregar con los hermanos para trabajar juntos, para amar juntos, para conocer más acerca de Jesucristo, del Señor. ¿Sí o no? Es muy, muy importante en nuestra vida cristiana. Y después hay que predicar. Entonces, todo esto y hasta el servicio necesitan en nuestra vida cristiana para compartir el Evangelio, para predicar el Evangelio. Todas estas están enfocando en el Evangelio, en la predicación, ¿sí o no? Nosotros tenemos que leer la Biblia, hay que orar, hay que pedir a Dios, hay que congregar en la iglesia, hay que servir para compartir el Evangelio. Porque se casan. Porque se casan, hermanos. ¿Ah? ¿Qué hay propósito? ¿Para vivir solamente por no, convivir? A veces, ¿no? Algunos, como algunas personas, ¿no? Es mejor que vive solo. Pero Dios tiene propósito en matrimonio, que es dará luz, dará la vida. El amor físico termina, ¿sí o no? Termina. Por la vida nueva puede llevar más, puede unir más por un bebé, ¿sí o no? Tiene propósito. Aquí también la iglesia también tiene un gran propósito, que es dará luz espiritualmente, ¿sí o no? Entonces todas estas cosas, leer la Biblia, conocer más a Dios y orar todos los días y congregar con los hermanos en la iglesia y servir a la iglesia, a los hermanos, son para la predicación, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, nosotros en toda nuestra vida cristiana debemos llevar estas cosas. Entonces, si llevan bien todas estas cosas, nosotros vamos a llevar muchos frutos. ¿Sí o no? Entonces, este versículo está explicando bien. San Marcos capítulo 4, versículo 26 a 28. Decía, además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suya lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Este versículo está explicando muy bien acerca de la salvación y acerca de la vida cristiana. Está explicando sobre 3 etapas de la salvación. ¿Sí me entienden? Entonces, primero brota y después crece y da fruto. Igual que hierba y luego espiga y después grano. Mire, esas 3 etapas de salvación. Primero brota
hierba igual, acerca de la salvación del alma. ¿Sí me entiende? Entonces, brotar es la salvación de alma. Hierba también se refiere a la salvación de alma. Y segundo, aquí, perdón. 1 Pedro 1, 8, 9 está explicando. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Después de escuchar todo de esto, ¿sí? Podemos dar fruto de espíritu de la salvación. Y segundo, crece, espiga, se refiere a salvación de nuestra vida. ¿Sí me entiende? En este mundo está cometiendo el pecado. Caemos a veces en la tentación, en el pecado. Entonces, nosotros debemos ser salvos de las cosas del mundo. ¿Sí me entiende? ¿Qué quiere decir? Hay que cambiar nuestra vida. ¿Sí me entiende? Crecer nuestra vida. Un hermano, como un salvo, debe cambiar su vida. No pueden llevar como antes. Si es salva, tiene que cambiar su vida, su pensamiento también. Antes de ser salvos, normalmente vivimos en el mundo teniendo mucha atención en donde, en el mundo, en las cosas, ¿sí o no? Todo mi propósito era vivir en el mundo, ganar dinero, ganar algunas cosas materiales, ¿sí o no? Antes de ser salvos, así ya teníamos, así vivíamos. Pero después de ser salvos, hay que cambiar su propósito, ¿sí o no? Yo no quiero que no trabaje, pero si no, tiene que tener propósito en quién, en el Señor, en Dios. Cambia realmente. ¿Sí me entiende? Sí. Esta es la salvación de la vida. Y tercer, aquí 1 Pedro 2:2, leemos juntos. Decía, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí dice, ella crezcáis para salvación. Si el que tiene la salvación de su alma, ¿algo crece? ¿Crece? No, y así termina. Esta salvación nos llevará ¿a dónde? Al cielo. Ese es su propósito de la salvación de alma. Pero después debe crecer para salvación. ¿Qué quiere decir? Crecer la fe. ¿Sí o no? Hay que cambiar su vida por Dios. Hay que vivir por Dios. Están explicando. Muchas personas dicen, mi carácter así nací. Yo nací. Así nacimos. Entonces es difícil y es imposible para cambiar mi carácter. ¿Es verdad, hermanos? Si cambia, si quiere. Para mí no es posible. Para Dios, todo es posible. Para Dios, confía en Dios, crean en Dios, pide a Dios, vive en Dios, en el Señor. Si es posible, cambia. Muchos porque no cambian, ¿por qué? No confían en Dios realmente. Es verdad. ¿Dios no es todopoderoso? Sí. Entonces, el que cree en Dios, pide en Dios, a Dios. Confía en Dios. ¿Dios no va a trabajar con él? Sí, trabaja. Hermanos, ¿por qué no cambia? Porque realmente no creen en Dios. Realmente no confía en Dios. Realmente no pide a Dios. No, hermanos, sí cambia. Ya, este es etapa de salvación de la vida. Perdón. Es de etapa de la salvación de la vida. Y tercer, frutos, ¿sí? Y grano es como se refiere acerca de la salvación del cuerpo. Así nosotros vivimos cambiando, ¿sí o no? Nuestra vida. Y después en el fin nos será salvos. ¿Sí me entiende? Porque aquí dice, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Están en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. En este momento, un Salvador vendrá a salvar hasta nuestro cuerpo. Esperamos nosotros de este día. En este momento, Dios no vino por nuestros pecados, sino por los cristianos a salvar. ¿Sí me entiende? Mire, aquí, Hebreos 9, capítulo 20, versículo 28, leemos juntos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así dice. Aquí dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecadores de muchos. Y después, Él aparecerá por segunda vez sin relación con ¿qué? Con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Sí me entiende? Vendrá Jesucristo para salvar a los cristianos, ¿sí o no? A los santos en este día. Este día es nuestro deseo, esperanza. Por eso, ahora nosotros estamos viviendo, ¿sí o no? ¿Sí se entiende? ¿Este versículo? Primero brota ser salvos, el espíritu, ¿sí o no? De alma. Y después crece, ¿sí? La salvación de la vida. El fruto es la salvación del cuerpo, ¿sí o no? Es 3 etapas de la salvación. ¿Se entiende? ¿O no? Entonces, en nuestra vida es algo muy importante, ¿no? Y después queremos seguir aprendiendo más la palabra de Dios. ¿Sí? Hoy hasta aquí. Te damos muchas gracias, Padre Dios, por haber salvado del infierno eterno. Nosotros ahora somos salvos, somos hijos de ti. Tú sacrificó, tú viniste al mundo para dar su vida. Tu piel fue rasgada y tu sangre derramó toda a la tierra para que nosotros seamos salvos y seamos perdonados y ser hijos de nuestro Señor Dios. Entonces te damos muchas gracias y también nosotros en toda nuestra vida queremos alabar a ti y queremos sacrificar más por ti, por tu evangelio, como tú que fuiste así, con mucha dificultad, con mucho dolor. Recordamos de ti, que tú fuiste así y sacrificó y derramó toda su sangre. Entonces en toda nuestra vida queremos recordar de ti y también nosotros queremos reflexionar de nuestra vida cristiana. Ahora queremos compartir el pan y la copa. Cuando hagamos de esto queremos recordar más de ti y acerca de su sacrificio. Entonces ayúdenos y guíenos para que nosotros podamos vivir como hijo de nuestro Señor Dios en toda nuestra vida. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén.